La historia de Heracles comienza no con la gloria, sino con la ira de una diosa, hijo de Zeus, el rey del Olimpo, y de la mortal Alcmena. Heracles estaba destinado a la grandeza, pero su nacimiento despertó la furia de Hera, la celosa esposa de Zeus, quien nunca perdonó la infidelidad de su esposo. Desde el momento en que el niño nació, Hera juró que haría de su vida un calvario interminable, un sufrimiento que superaría cualquier alegría. Su venganza comenzó temprano, enviando 2 serpientes para que lo mataran en su cuna, pero el bebé Heracles, dotado de una fuerza divina, las estranguló con sus propias manos. Años después, Heracles creció hasta convertirse en un hombre de fuerza incomparable, un guerrero y un esposo dedicado a su mujer, Mégara, y sus hijos. Pero la venganza de Hera no había terminado. En un momento de locura inducida por la diosa, Heracles fue víctima de un ataque de furia incontrolable. En su ceguera, confundió a sus hijos con monstruos y los mató, junto con su esposa. Cuando recuperó la cordura y se dio cuenta de lo que había hecho, el dolor lo consumió. Desesperado, buscó la purificación y la expiación por su crimen. Viajó al oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa, movida por la voluntad de Hera, le ordenó servir a su primo, el cobarde rey Euristeo de Micenas. El oráculo le prometió que, si completaba los 10 trabajos que le fueran impuestos, no solo se purificaría, sino que también obtendría la inmortalidad. Euristeo, aterrado por el poder de Heracles, lo recibió con miedo y desprecio. Consciente de que la diosa Hera lo estaba favoreciendo, ideó tareas que consideraba imposibles, con la esperanza de que el héroe muriera en el intento. Así, comenzaron las hazañas más famosas de la mitología griega. Primer trabajo: el león de Nemea. El primer desafío fue matar al león de Nemea, una bestia feroz cuya piel era invulnerable a cualquier arma. El león aterrorizaba los campos de Nemea, y ninguna flecha ni espada podía perforar su dura piel. Heracles viajó a la región, y al encontrarse con la criatura, se dio cuenta de que no podía matarla con sus armas. Sus flechas rebotaban, su espada se doblaba. Descartando sus armas, se enfrentó al león con su fuerza bruta. Lucharon cuerpo a cuerpo, y Heracles, con la fuerza de un titán, sujetó al león en un abrazo mortal, aplastando sus costillas y estrangulándolo hasta la muerte. Luego, para honrar su victoria, desolló al león usando sus propias garras y se vistió con su piel, convirtiéndola en una capa impenetrable que usaría en el resto de sus trabajos. Al ver a Heracles con la piel de la bestia, Euristeo sintió aún más miedo y le prohibió entrar en su ciudad, obligándolo a mostrarle las pruebas desde fuera de las murallas. Segundo trabajo: la hidra de Lerna. La siguiente tarea fue matar a la hidra de Lerna, una serpiente acuática con múltiples cabezas. El verdadero desafío, y la razón por la que Euristeo la consideraba imposible, era que por cada cabeza que se cortaba, 2 nuevas brotaban en su lugar. La hidra vivía en un pantano, y su aliento era venenoso. Heracles viajó al pantano con su sobrino Iolao. Al enfrentarse a la criatura, Heracles comenzó a cortar las cabezas, pero se desesperó al ver cómo se multiplicaban. Fue Iolao quien tuvo una idea. Con la ayuda de una antorcha, cauterizaron el cuello de cada cabeza que Heracles cortaba, impidiendo que volvieran a crecer. Heracles finalmente cortó la cabeza inmortal que se encontraba en el centro y la enterró bajo una roca. Luego mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, haciendo que cualquier herida infligida con ellas fuera mortal. Sin embargo, Euristeo no aceptó este trabajo porque Heracles recibió la ayuda de Iolao, por lo que tuvo que hacer un trabajo adicional. Tercer trabajo: la cierva de Serinia.
Para su tercer trabajo, Heracles tuvo que capturar a la sierva de Serinia, una criatura de un brillo dorado, tan rápida como el viento y sagrada para la diosa Artemisa. La tarea era capturarla viva, sin herirla, lo cual requería una paciencia y una habilidad que superaban la fuerza bruta. Heracles la persiguió durante un año entero, a través de llanuras y montañas, sin descanso. La persiguió hasta los confines del mundo conocido. Finalmente, en el río Ladón, agotada, la sierva se detuvo. Heracles le disparó una flecha con una puntería perfecta, que se incrustó sin derramar sangre entre el tendón y el hueso de la sierva, sin causarle daño. La capturó y la llevó a Euristeo. Cuarto trabajo. El jabalí de Erimanto. El cuarto trabajo consistió en capturar al jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que aterrorizaba la región. Euristeo, con la esperanza de que el jabalí matara a Heracles, le ordenó capturarlo vivo. Heracles persiguió al jabalí por las laderas del monte Erimanto, persiguiéndolo sin descanso a través de la nieve profunda. Finalmente, el jabalí, exhausto, cayó en una trampa que Heracles había cavado. Heracles lo ató y se lo llevó a Euristeo. El rey se asustó tanto al ver a la criatura que se escondió en un gran cántaro de bronce. Quinto trabajo. Los establos de Ogías. El quinto trabajo fue una humillación diseñada por Euristeo. Limpiar los establos de Ogías, un rey que tenía miles de cabezas de ganado. Sus establos no habían sido limpiados en 30 años y estaban llenos de una cantidad inmensa de estiércol. Heracles no usó su fuerza para limpiar el establo, sino su ingenio. Desvió el curso de 2 ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, y los hizo fluir a través de los establos. El agua, con una fuerza torrencial, se llevó toda la suciedad y el estiércol en un solo día. Pero de nuevo, Euristeo rechazó el trabajo, argumentando que Heracles había aceptado un pago del rey Augías y que había usado la fuerza de la naturaleza en lugar de su propia fuerza. Sexto trabajo. Las aves del Estínfalo. El sexto trabajo llevó a Heracles a las orillas del lago Estínfalo, donde unas aves carnívoras con picos, alas y garras de bronce se alimentaban de la carne humana. Eran una plaga para la región. Heracles no podía acercarse a ellas. Atenea, la diosa de la sabiduría, acudió en su ayuda y le dio una especie de castañuelas de bronce, forjadas por Hefesto. Heracles las hizo sonar, y el ruido ensordecedor asustó a las aves, que volaron en bandada. Cuando las aves abandonaron sus escondites, Heracles las derribó una por una con sus flechas envenenadas por la sangre de la hidra. Séptimo trabajo. El toro de Creta. Después de las tareas de la Grecia continental, los trabajos se volvieron aún más difíciles. El séptimo trabajo era capturar al toro de Creta, una bestia salvaje y gigantesca que Poseidón había enviado a la isla de Creta. El toro estaba devastando el territorio. Heracles viajó a Creta, y el rey Minos, en un acto de nobleza, le permitió cazar al toro. Heracles luchó contra la criatura, y después de una larga y fiera batalla, lo sometió y lo montó, y lo llevó de vuelta a Euristeo. El rey, asustado de nuevo, lo liberó, y el toro continuó su marcha destructiva por Grecia. Octavo trabajo. Las yeguas de Diomedes. El octavo trabajo llevó a Heracles a la región de Tracia, donde el rey Diomedes tenía unas yeguas que se alimentaban de carne humana. Nadie podía controlarlas. Heracles llegó y, después de una lucha sangrienta, alimentó a las yeguas con la carne de su propio amo, Diomedes, lo que las volvió dóciles. Luego, llevó a las yeguas a Euristeo, que las liberó en el monte Olimpo, donde se dice que se convirtieron en bestias salvajes. Noveno trabajo. El cinturón de Hipólita. El noveno trabajo fue un encargo de la hija de Euristeo, quien deseaba el cinturón mágico de Hipólita, la reina de las Amazonas. Era un símbolo de su poder.
Heracles viajó al reino de las Amazonas, donde Hipólita lo recibió de buen grado, admirando su valor y su fama. Ella aceptó darle el cinturón pacíficamente, pero Hera, al ver que el trabajo se estaba resolviendo sin violencia, se enfureció. Disfrazada de una amazona, sembró el rumor entre ellas de que Heracles estaba allí para secuestrar a su reina. Las amazonas, enfurecidas, se levantaron en armas. Heracles, creyendo que Hipólita lo había traicionado, la mató y se apoderó del cinturón. Un final trágico para una labor que pudo haber sido pacífica. 10º trabajo. Los bueyes de Gerión. El 10º trabajo fue el más largo y arduo hasta el momento. Heracles tenía que robar los bueyes de Gerión, un monstruo gigantesco con 3 cuerpos y 3 cabezas que vivía en una isla lejana en el océano. Heracles tuvo que cruzar un vasto desierto, y en su frustración disparó una flecha al sol. El dios Helios, en lugar de enfadarse, se divirtió con el descaro del héroe y le prestó una de sus copas de oro para que pudiera navegar por el océano. Heracles navegó hacia la isla, donde tuvo que luchar contra un perro de 2 cabezas, un pastor y finalmente el monstruo de 3 cuerpos, Gerión, a quien mató con sus flechas envenenadas. La vuelta fue casi tan difícil como la ida, y Heracles tuvo que enfrentar muchos desafíos para llevar a los bueyes a Euristeo. 11º trabajo. Las manzanas de las Hespérides. El 11º trabajo era la misión más mística: robar las manzanas de oro de las Hespérides, que crecían en un jardín al final del mundo y eran custodiadas por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Heracles no sabía dónde estaba el jardín, y tuvo que viajar por todo el mundo buscando la ayuda de Nereo, el viejo hombre del mar, y finalmente, de Atlas, el titán que sostenía el cielo sobre sus hombros. Heracles se ofreció a sostener el cielo por un momento mientras Atlas iba a recoger las manzanas de oro. El titán, aliviado de su pesada carga, volvió con las manzanas, pero planeó engañar a Heracles para que se quedara con el cielo para siempre. Sin embargo, Heracles, con su astucia, le pidió a Atlas que lo ayudara a ajustar la capa de león antes de tomar el cielo. Atlas, confiado, se puso el cielo de nuevo sobre sus hombros, y en ese momento, Heracles tomó las manzanas y se fue. 12º trabajo. El cancerbero. El último y más temible trabajo era bajar al inframundo y capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la puerta del Hades. Heracles descendió al reino de los muertos a través de una cueva. Allí, se encontró con figuras del pasado y con el barquero Caronte. Finalmente, se enfrentó a Hades, el rey del inframundo. Con su característica audacia, Heracles pidió permiso para llevarse a Cerbero a la superficie. Hades, impresionado por el coraje del héroe, le concedió su deseo con una condición: que lo sometiera sin usar armas. Heracles, confiando en su fuerza, luchó contra el can de 3 cabezas, y después de una feroz batalla, lo sometió y lo encadenó. Lo arrastró por el inframundo, por la cueva, y lo llevó a la luz del día. El perro, al ver el sol por primera vez, vomitó bilis, y de su saliva nacieron plantas venenosas. Cuando Heracles le mostró a Cerbero a Euristeo, el rey se asustó tanto que se escondió por tercera y última vez. Heracles, habiendo completado su misión, devolvió al can al inframundo. Al completar el último de los 12 trabajos, la redención de Heracles se hizo realidad. Había purificado su alma, demostrado su valor y superado los desafíos de la vida, la muerte y el cosmos. Zeus, al ver la grandeza de su hijo, lo elevó a los cielos, convirtiéndolo en un inmortal y una constelación. Así, el héroe que nació de una bendición y una maldición, terminó su vida como un dios, un símbolo de la fuerza, la resistencia y la capacidad del ser humano para superar el sufrimiento y alcanzar la gloria.